El prisma es el cuerpo geométrico limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases, y por paralelogramo, cuya cantidad depende del número de lados que tengan las bases. Aquí tenemos unos ejemplos de prismas muy comunes en nuestras vidas cotidianas, que podemos observar un cubo de Rubik, una pecera y una caja de cartón. El prisma, como bien dice la definición que acabamos de ver, está formado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases. En este caso podemos observar que las bases son los dos polígonos. El polígono donde está apoyada la figura, en este caso los he representado de color verde para diferenciarlo de las caras laterales de la figura. Las dos bases van a ser iguales y si el prisma es recto, las aristas laterales van a caer perpendicularmente hacia estos planos bases. Vamos a utilizar un prisma recto de base rectangular para ver sus elementos. Veamos que los elementos principales del prisma podemos identificar, por ejemplo, sus vértices, que son los puntos en los cuales se cortan las aristas, ya sean de las bases o laterales. Las aristas laterales, que son los segmentos verticales. Las aristas de la base, que son los segmentos que delimitan los polígonos de las bases. Las caras laterales, que podemos observar que son los paralelogramos que se forman en los laterales de la figura, y las bases, que son los dos polígonos donde está apoyado la figura y el que queda opuesto a esta base inferior. Esas bases se llaman base inferior y base superior, y reitero que son iguales y paralelos. Podemos observar que el prisma tiene cuatro caras laterales porque las figuras que forman su base son cuadriláteros. Dentro de los elementos fundamentales que se pueden calcular del prisma tenemos el volumen, el área lateral, el área total y el área de las bases. Para el cálculo del volumen y de las áreas, obsérvese que cuando se varían los elementos, las longitudes del prisma, van a variar las dimensiones. Por lo tanto, el volumen y los valores de las áreas van a variar. Si se modifica el valor de la altura, va a variar el volumen y el área lateral, pues estos dependen de la altura. Y si se modifican la forma y las dimensiones de la base, el área de la base va a variar y también va a variar el volumen de la figura, que depende del área de la base. Para hacer estos cálculos hay que tener presente primero que tanto el volumen como las áreas van a depender del tipo de figura que tenga como base. Por lo tanto, aquí les dejo un resumen de las principales formas de calcular las áreas de las figuras planas, de las principales figuras que suele tener como base, a excepción del círculo, que es solamente para el caso de los cilindros y los conos. En el caso del prisma, el cálculo del volumen es igual al área de la base por la altura. El área lateral es igual al perímetro de la base por la altura, y el área total sería 2 veces el área de la base más el área lateral. Recordar que el área de las bases va a depender de los polígonos que tenga como base el prisma. Veamos un ejemplo. En el ejemplo se manda a calcular el volumen de un prisma recto de base rectangular, el cual tiene de base 8 centímetros y de altura 5 centímetros. Sabemos que la altura del prisma es igual a 10 centímetros. Para hallar el volumen del prisma, se sabe que la fórmula es área de la base por la altura. Como la base es un rectángulo, entonces el área de la base será el área del rectángulo, que es bien conocido que se calcula largo por ancho. En este caso las dimensiones son 8 centímetros y 5 centímetros respectivamente. Por lo tanto, el área de la base es igual a B por A, igual a 8 centímetros por 5 centímetros, igual a 40 centímetros cuadrados. Y una vez que tenemos el valor del área de la base, lo sustituimos en la fórmula junto a la altura y podemos calcular entonces el volumen de la figura, que es igual al área de la base por la altura. Es igual a 40 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Y el volumen final del cuerpo será de 400 centímetros cúbicos.